Factor de potencia. Teniendo claro que existen tres tipos de potencia, que son activa, reactiva y aparente, las cuales se relacionan entre sí a través del triángulo de potencias, lo cual puede dificultar su análisis. Por lo tanto, para un análisis más simple, se incorporará un concepto llamado factor de potencia. Ahora observaremos el triángulo de potencias que vemos visualmente. Acá lo diferencio con colores, donde P lo ponemos con color amarillo, Q que es la potencia reactiva en color azul y la potencia aparente de color verde. Teniendo claro el triángulo de potencias, hablaremos qué es el factor de potencias y cómo se expresaría matemáticamente. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Si observamos el triángulo de potencias, conocemos los valores de P, Q y S. A esto le incorporaremos el valor de este ángulo, es la relación entre P y S, y lo llamaremos phi. Recordando un poco de trigonometría y teniendo claro que el triángulo de potencias es un triángulo rectángulo, se buscará una función trigonométrica que la relacione, que para nuestro caso sería la función coseno. Entonces, recordando, coseno de phi es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, donde para nuestro caso el cateto adyacente sería la P, o sea la potencia activa, y la hipotenusa sería la potencia aparente S. Reemplazando, entonces nos quedaría coseno de phi es igual a la potencia activa P dividido la potencia aparente S. Entonces el factor de potencia nos quedaría que es igual a coseno de phi, que es lo mismo que decir que es la potencia activa P dividido sobre la potencia aparente S. Matemáticamente podemos expresar el factor de potencia como el ángulo phi entre P y S, o como la adición entre la potencia activa y la potencia aparente. Las relaciones anteriores facilitan su comprensión, ya que como lo hemos expresado anteriormente, el factor de potencia variaría entre 0 y 1, como se explicará a continuación. Ahorita vamos a ver uno de los casos extremos, cuando el factor de potencia vale 1. Se analizará el caso cuando no existe potencia reactiva. Observamos, tenemos el triángulo de potencias donde tenemos potencia activa, la reactiva y la aparente. A esto le vamos a poner valores. A la potencia aparente le vamos a poner un valor de 10 voltiamperios y la potencia activa un valor de 10 vatios. Y como lo hemos mencionado, no hay potencia aparente, reactiva, entonces equivaldría a 0. Dice, para el caso anterior, al tener la potencia reactiva un valor de 0, esta debería de aparecer en el triángulo quedando de la siguiente manera. Observemos este triángulo, lo que hemos mencionado, acá tenemos este ángulo de phi. Si Q es igual a 0, entonces ¿cuál sería el valor de este ángulo? Entonces, analizando lo anterior, no dejaría de existir la Q, entonces ese ángulo, entonces P es igual a 10 vatios, S es igual a 10 voltiamperios, entonces el ángulo entre P y S va a ser igual a 0 grados. Al tener el mismo valor la potencia activa y la aparente, el ángulo entre ellas es igual a 0 grados. Reemplazando los valores anteriores en la fórmula del factor de potencia, obtendríamos los siguientes resultados. Entonces recordemos cuál sería la fórmula, que factor de potencia es igual a coseno de phi. Entonces phi equivale a 0, entonces nos quedaría así. Entonces factor de potencia es igual a coseno de 0. Esto lo vamos a resolver en la calculadora, entonces obtendríamos que factor de potencia es igual a 1. Recordando al momento de ver los tres tipos de potencia, entre menor sea el valor de la potencia reactiva Q es mejor, ya que esta lo que hace básicamente esta potencia es cargar las líneas eléctricas con potencia que no se convierte en trabajo. Es decir, que para nuestro ejemplo que Q es igual a 0, el valor del factor de potencia fue de 1, por lo tanto este sería el valor ideal, ya que toda la potencia transmitida se convierte en trabajo. Si aplicamos los valores de la potencia activa y la potencia aparente, obtendremos el mismo valor. Entonces recordando, factor de potencia es igual a potencia activa P dividido potencia aparente S. Reemplazando nuestros valores tenemos que factor de potencia es igual a 10 vatios dividido 10 voltiamperios, donde el factor de potencia es igual a 1. Ahora analizaremos el caso contrario, cuando el factor de potencia es 0. Analizando el caso cuando no existe potencia activa. Entonces tenemos nuevamente el triángulo de potencias.
Entonces tenemos que P es igual a 0 vatios, Q es igual a 10 voltiamperios reactivos y la potencia aparente S es igual a 10 voltiamperios. Para el caso anterior, al tener la potencia activa un valor de 0, esta dejaría de aparecer en el triángulo, quedando de la siguiente manera. Si observamos, la Q quedaría de 10 voltiamperios, como está acá en la imagen, y la S, la potencia aparente S, quedaría paralela a la potencia Q, al no existir potencia activa. Entonces, recordando que el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, el valor de la potencia activa P se ubicaría sobre el eje X. Entonces, teniendo claro que esto es el ángulo resultante entre P y Q, este sería igual a 90 grados. Entonces observemos, acá tenemos lo que está en las líneas punteadas amarillas, sería el eje X, donde iría la potencia P, pero como es 0, entonces ese ángulo nos quedaría de ¿cuánto? Entonces, si miramos, este ángulo phi sería igual a 90 grados. Reemplazando los valores anteriores en la fórmula del factor de potencia, obtendremos los siguientes resultados. Entonces, el factor de potencia es igual a coseno de phi. Entonces, el valor de phi es de 90 grados. Entonces, factor de potencia es igual a coseno de 90. Resolviendo esta operación matemática en la calculadora, obtendremos que el factor de potencia es igual a 0. Como se ha hablado, el peor de los casos es cuando solo se puede transmitir potencia reactiva por un sistema eléctrico, donde a pesar de tener carga el sistema, nada de esa potencia se convierte en trabajo. Ahora aplicaremos la otra fórmula. Entonces, si aplicamos los valores de la potencia activa y aparente, obtendremos el mismo valor. Entonces, recordemos, la fórmula es igual a factor de potencia es igual a potencia activa P dividido potencia aparente S. Reemplazando estos valores, entonces para nuestro ejercicio la potencia activa es igual a 0 vatios y nuestra potencia aparente sería de 10 voltiamperios. Recordemos que todo número, cuando lo dimos en 0, este nos va a dar 0. Entonces el factor de potencia es igual a 0. Ahora resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno. Calcule el factor de potencia de, primero, P es igual a 10 vatios, S es igual a 13 voltiamperios. 2. P es igual a 1500 vatios, S es igual a 2 kilovoltiamperios. 3. P es igual a 0 vatios, S es igual a 100 voltiamperios. Q, que es el cuarto punto, 200 voltiamperios reactivos, S es igual a 0,2 kilovoltiamperios. Y por último el 5, Q es igual a 150 voltiamperios reactivos y S es igual a 300 voltiamperios.